Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que quizás no se han suscrito al canal. Invitamos a que se suscriban, que den like a los videos, comentar, porque de esa manera el canal va a crecer y vamos a alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, tomen su Biblia, porque vamos a tener una clase teológica. Más que todo, vamos a hacer una aclaración interesante y vamos al mismo tiempo a refutar un error teológico. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, palabras para poder expresarnos y así poder enseñar la sana doctrina. Vamos a ir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra, enseñarla. Ayúdalo, Señor, a presentar este tema de la mejor manera. Dale palabras a tu siervo para que pueda darse a explicar, que todo sea de acuerdo a tu voluntad y que este mensaje que vamos a estudiar sea para glorificar tu nombre y tu palabra, y que los hermanos que van a escuchar este mensaje sean edificados con este mensaje. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista. Hermanos, el siguiente tema que vamos a tratar va a ser de carácter teológico y doctrinal. No vamos a atacar a la persona ni nada por el estilo, sino que el objetivo de nosotros es aclarar este tema tan importante que tiene que ver con nuestro mensaje, con nuestras doctrinas que nos caracterizan como iglesia adventista. ¿Qué me propongo con este tema? Mi objetivo es, hermanos, alertar a los hermanos que tengamos cuidado con esta clase de temas. Hermanos, algunas veces nosotros podemos tener conceptos personales, opiniones personales, pero que esas opiniones personales puedan quedarse en sí mismos, con nosotros mismos. No podemos hacer proselitismo, no podemos predicarlas, ni tampoco podemos atacar nuestras doctrinas cardenales, que son las que nos caracterizan como iglesia. Quiero decirles, hermanos, lo siguiente: el Evangelio también consiste en defender la sana doctrina. Muchos les da miedo esto, hermanos, defender la sana doctrina. Pero el Evangelio es doctrina. Por lo tanto, hermanos, lo que vamos a hacer a continuación es parte del Evangelio. Digo esto para los hermanos que tienen mente estrecha, creen de que defender la doctrina, predicar doctrina no es Evangelio. Pero la Biblia enseña de que el Evangelio es doctrina. Y esto es muy importante lo que vamos a presentar en esta ocasión. Así que, hermanos, quiero que se concentren. Mi objetivo es, hermanos, defender la verdad, defender la sana doctrina. Y como dije al principio, el tema gira alrededor del carácter doctrinal y teológico, no en contra de la persona. Aquí en este canal no atacamos a las personas. Dios me libre de eso, atacar a las personas. Atacamos la falsa enseñanza, el error que contradice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El apóstol Pablo nos dice que debemos de ser celosos en defender la doctrina y ver quién es el que la predica, esa falsa doctrina. Esto lo dice Pablo en Romanos 16, versículos 17 al 18. Noten el gran apóstol de los gentiles lo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fíjense en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Aquí Pablo está hablando de los falsos maestros que introducen doctrinas para dividir la doctrina de Cristo, y que los apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea que si usted es un verdadero hijo de Dios, está obligado a defender la doctrina,
a fijarse en quién es el que está dividiendo la sana doctrina. Y hay que denunciarlo, hermanos. No tengan miedo. Denuncie a alguien de que está predicando una falsa doctrina. No importa quién sea. No importa si el hermano Rafael que está predicando una falsa doctrina. Usted está en la obligación de defender la sana doctrina, pero hágalo. No lo haga con su opinión personal. Hágalo con esto. A la ley y al testimonio. Si no lo harán conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora, aquí viene el más interesante de qué trata el tema. Hermanos, los adventistas del séptimo día, desde nuestros inicios como iglesia adventista organizada, hemos sostenido, basado en la Biblia y el espíritu de profecía, que el sábado se va a guardar por los redimidos aún en la tierra nueva por la eternidad. Y para sostener eso, siempre hemos usado los adventistas Isaías 66, versículos 22 al 23. Noten lo que dice. Isaías 66, 22 al 23 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Los adventistas por décadas, años, desde nuestros inicios, hemos dicho, lo hemos sostenido, lo hemos predicado, lo hemos enseñado en nuestra literatura, que el Shabbat, el sábado, aún en la tierra nueva, se va a observar como monumento recordativo de la recreación. Dios va a volver a recrear o a crear este planeta Tierra en otros 7 días y va a descansar el séptimo día. Y el ciclo semanal de 7 días se va a mantener en la tierra nueva. Eso lo hemos predicado los adventistas del séptimo día desde nuestros inicios. Por ejemplo, la fe de Jesús, que es un folleto de 20 estudios que la iglesia adventista usa para dar estudio bíblico a los nuevos conversos antes del bautismo. En la guía de estudio de la fe de Jesús, lección 11, dice una pregunta: ¿qué día se guardará en el cielo o en la tierra nueva? Y la fe de Jesús dice o cita Isaías 66, versículos 22 al 23, afirmando que el día que se va a guardar en el cielo o en la tierra nueva, porque la tierra nueva va a ser un pedacito del cielo en esta tierra, va a ser el Shabbat. Aún en la tierra nueva se va a mantener el ciclo semanal de 7 días. Hermanos, esto lo ha predicado la iglesia adventista siempre, que en el cielo y en la tierra nueva se va a guardar el sábado, y no estamos equivocados. Esto está claro en la Biblia, que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. O sea que se va a mantener el ciclo semanal y se va a seguir guardando el sábado por la eternidad. Esto lo creemos los adventistas del séptimo día y es parte de nuestras doctrinas y 28 creencias de los adventistas. Pueden ir a corroborar eso en la creencia del sábado y la ley de Dios. Ahora, vamos a ver a continuación un video donde un pastor famoso, un pastor que es muy reconocido, y por esto me vi obligado a hacer esta exposición para refutar esta falsa enseñanza, porque el problema es que mucha gente le sigue y le cree y puede causar confusión, y esta es mi preocupación como predicador y como apologeta. Soy un apologeta adventista, defensor de la doctrina de la iglesia adventista. Amo la iglesia adventista y voy a defender las doctrinas y creencias de la iglesia adventista. Soy adventista por convicción. Antes de entrar a la iglesia adventista conocí las 28 creencias, sus doctrinas y todo lo que se relaciona con la iglesia adventista, y quedé convencido que la iglesia adventista es el pueblo remanente de la profecía, es el pueblo visible de la profecía. El pueblo invisible está en Babilonia, pero el pueblo adventista es el pueblo visible que Dios ha elegido como portavoz del mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, cuando veo esta clase de mensajes confusos de parte de personas que tienen puestos de responsabilidad en la iglesia y que están confundiendo a la hermandad,
y que al mismo tiempo están haciendo un ataque sutil a nuestras creencias, yo como apologeta no me puedo quedar callado. No sé si ustedes comprenden lo que quiero decir. ¿Será que es justo que yo me quede callado después de conocer el mensaje, después de ser un apologeta? ¿Será que es justo que yo me calle? Negativo. La Biblia dice que si nosotros conocemos la verdad y callamos, la Biblia los llama perros mudos que no queremos ladrar. Eso lo dice Isaías 56, versículo 10 al 11. El siguiente video que vamos a ver es de un pastor adventista que se llama Rubén Bullón, que ataca abiertamente esto. Y esto no es un error, porque lo hace conscientemente, admitiendo en este video que vamos a ver que su opinión puede causar confusión. Significa que lo que está diciendo no es un error, sino que es algo premeditado, algo consciente. Explico. Muchas veces nosotros los predicadores podemos cometer errores a la hora de predicar, errores de humano. Todos cometemos errores, los errores son de humano. Yo cometo errores algunas veces cuando estoy predicando, no puedo pronunciar bien las palabras, quizás porque estoy cansado, porque después de trabajar vengo a predicar, quizás porque estoy cansado, algunas veces decimos cosas inconscientemente. Todos los predicadores, yo he escuchado predicadores famosos de la iglesia adventista que son grandes expositores que también se equivocan a la hora de estar hablando, porque somos seres humanos. Pero otra cosa es hacerlo conscientemente y premeditado. Quiero que haga esas diferencias, hermanos. El pastor en este video dice claramente que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no se va a guardar el sábado, como lo sostiene o como lo hemos sostenido la iglesia adventista. Veamos con sus propias palabras lo que dice en este video. Por ejemplo, estos días alguien me preguntó, pastor, ¿en el cielo guardaremos el sábado? La Biblia no dice eso. Ah, pastor, pero en Isaías dice que de un sábado a otro vendremos a adorar a Dios. No está hablando de la adoración en el sábado, está hablando de la adoración a Dios. Nosotros no tenemos la mínima idea de cómo serán las estructuras de tiempo en el cielo. Decir que se guardará el sábado en el cielo es decir lo que la Biblia no dice. Lógicamente, ese texto ha sido usado por muchos años, por muchas personas queriendo probar que en el cielo se guardará el sábado. Entonces, gente, no necesitamos hacer eso. No necesitamos hacer eso. Pastor, ¿en el cielo guardaremos el sábado? Mi respuesta es no sé. Honestamente no sé. Lo que no puedo hacer es sacar un texto de su contexto para probar algo solamente porque me gusta. Y eso es deshonestidad. Y nosotros nos cansamos de acusar a hermanos de otras denominaciones de su deshonestidad con el texto bíblico, pero nosotros cuando nos conviene muchas veces hacemos la misma cosa y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿está bien? El sábado es bíblico. Yo no necesito crear narrativas, perdón la expresión, hasta por veces fantasiosas, para probar que el sábado es lo más importante de la Biblia, ¿no? Lo más importante de la Biblia es la salvación en Cristo. Y el sábado tiene un lugar en todo eso. Y durante esta semana vamos a estudiar bastante eso, ¿está bien? Yo sé que mi manera de pensar por veces hace con que algunos se sientan incomodados. De verdad no me preocupa mucho, ¿está bien? Si está en desacuerdo, pues dejen en el comentario, pastor, no estoy de acuerdo con usted, no creo que deba pensar así, pastor, creo que usted está muy equivocado. Y está bien, gente. Yo entiendo y respeto su discordancia, pero vamos a seguir, yo seguiré presentando la palabra de Dios como la entiendo. Y una de las cosas que he propuesto en mi corazón es ser honesto y claro con usted, que me da el honor de ser un seguidor mío aquí en los medios sociales. Ahora, no hay lugar a duda que él lo está haciendo conscientemente. Hermanos, yo esto se lo puedo aceptar. Oye bien lo que voy a decir, hermano. Yo sé que va a haber alguien de que va a defender esto, hermanos. Siempre hay hermanos que son idólatras de hombre. Yo sé que hay hermanos que siempre son idólatras, seguidores de hombre. Pero lo quiere decir, hermano, lo siguiente, hermano. Yo esto se lo puedo disculpar a un hermano nuevo en la fe que está empezando a conocer las creencias de la iglesia y las doctrinas de la iglesia. Esto se lo puedo disculpar a un hermano neófito en la fe. Pero estamos hablando aquí de una persona que ha estudiado muchos años en la universidad. Solamente para decir esto, hermano, esto yo le llamo una incoherencia. Está usando el mismo concepto de católicos y protestantes para atacar el sábado. Lo mismo. Ahora, vamos a ver
de que lo que dice este pastor es un ataque sutil a una de las creencias de la iglesia adventista, que es el sábado, y al mismo tiempo está atacando abiertamente el espíritu de profecía. El espíritu de profecía dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado. No hay ambigüedad, no hay confusión en el mensaje. Ella lo dice claro. ¿Dónde dice eso ella? Deseado a toda la gente, página 249, párrafo 4. El capítulo es el 29 y trae como título el sábado. En el libro Deseado a todas las gentes, dice así la sierva del Señor. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, porque el Edén viene en medio de la Nueva Jerusalén cuando venga. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dice Jehová. Y ella cita Mateo 5:18 e Isaías 66:23. ¿A quién le creemos? ¿A la sierva del Señor o a Él? ¿A quién le creemos? La sierva del Señor dice claramente que en la tierra nueva, por la eternidad, se va a seguir observando el sábado. Y les cito la cita nuevamente para que la corroboren. Deseado a toda la gente, página 249, párrafo 4, capítulo 29, referente al sábado, en el libro Deseado a toda la gente. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista, hermano. El comentario bíblico adventista, que es algo oficial por generaciones de la iglesia adventista del séptimo día. El comentario bíblico adventista, les voy a citar lo que dice referente a Isaías 66:22. Noten, hermanos, por eso es bien importante, quise traer este tema, hermano, para poner a la iglesia en alerta. Tengamos cuidado con la clase de canales que están siguiendo y la clase de predicadores que están siguiendo. Tengamos cuidado. Yo por eso siempre lo he dicho, que los peores disidentes no están fuera de la iglesia, sino que están dentro. Siempre lo he dicho. Por ejemplo, hoy en la tarde platicaba con un anciano de la iglesia y el hermano me decía, hermano Rafael, mire, me decía, ya nos alertaron de que los de la vara del pastor andan ya minando la fe de los adventistas en las iglesias, ya andan dividiendo las iglesias. Así que debemos tener cuidado, me decía el hermano, con los de la vara del pastor. Y yo le digo al hermano, sí, hermano, tenemos que tener cuidado con estos grupos que andan causando división en la iglesia. Pero yo le dije al hermano, sabe, hermano, pero hay otros con los cuales debemos tener más cuidado, y es con los que están dentro. Esos son los más peligrosos. ¿Por qué razón? Porque yo a uno de la vara del pastor, yo no le permito el púlpito, ni los ancianos de la iglesia le van a permitir el púlpito. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que andan desviados, enseñando errores doctrinales, otras enseñanzas, otras interpretaciones erradas de la Biblia y el espíritu de profecía. Pero a los que debemos de tenerle más miedos es a aquellos que, siendo miembros de la iglesia, tienen cargos de responsabilidad y ocupan ese cargo para meter errores y confusión y dividir a la iglesia. En este caso, noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre qué día se va a guardar en la tierra nueva. Dice, el sábado es una institución que perdurará. Habría sido respetado debidamente en el Estado judío restaurado. Y en la tierra nueva será observado por todos. Y cita el comentario de Deseado a toda la gente, página 250, que es la misma que la acabo de citar yo, pero el comentario la cita en la página 250, pero es la página 249 y la página 250 donde habla de lo mismo. Y dice, todos guardarán el sábado en señal del eterno reconocimiento de que Cristo creó el paraíso del Edén y recreó los cielos nuevos y la nueva tierra de justicia y santidad. O sea, que el mismo comentario bíblico adventista demuestra que aún en la tierra nueva, en el Edén restaurado, Dios permitirá que sus hijos sigan guardando el sábado por la eternidad como monumento recordativo de la nueva creación. Dios va a volver a crear esta tierra. La Biblia dice que va a ser cielos nuevos y nueva tierra, y Dios va a volver a descansar el séptimo día, y el séptimo día va a ser
monumento recordativo de la nueva creación como buen Génesis. Ahora, vamos a ver algo interesante. ¿Cómo explicar Isaías 66, versículos 22 al 23? Vamos a hacer un exégesis de este texto. El pastor decía en su exposición de que hay que tener cuidado con sacar versículos fuera de contexto. Eso es cierto. Pero yo voy a decir algo más. También hay que tener cuidado con torcer la Biblia y hacer malas aplicaciones. Son dos cosas. Hay que tener cuidado con sacar texto fuera de contexto. Y la otra cosa es, hay que tener cuidado con torcer la Biblia. Son dos cosas que debemos de evitar. Por lo tanto, vamos a hacer un exégesis. La palabra exégesis significa extraer de un estudio serio del texto, para ver dónde está el error de la mala interpretación personal que hace este pastor para confundir a los hermanos, porque esta es una confusión. Es cierto, hermano, hay hermanos que son humildes, que siguen a estos hermanos, que los tienen como ídolos, y al verlos pueden pensar de que es cierto lo que digan. Así que, hermanos, por eso que quise hacer esta presentación, para poner alerta de que lo que dice el hermano es erróneo, es falta de conocimiento, delata falta de conocimiento. Lo siento mucho, no estoy diciendo que yo lo sé todo. Humildemente yo les he explicado, hermanos, en estas exposiciones, soy laico, soy dirigente de mi iglesia local, no soy pastor, no soy ni teólogo, pero sí me gusta estudiar para que no seamos engañados. Me gusta estudiar la Biblia a profundidad, leo mucho, estudio mucho. Entonces, en esta ocasión estoy aquí como representante de la Iglesia Adventista para defender lo que creemos como Iglesia Adventista, no mi opinión. La opinión de Rafael Díaz, voy a decir una palabra fuerte, la opinión de Rafael Díaz es una basura. Lo que importa es aquí la ley y el testimonio. Ahora, vamos a analizar a profundidad cuál es el significado de Isaías 66, versículos 22 al 23. Ahora, los profetas tienen una forma peculiar y distintiva de escribir sus profecías. Muy interesante está este método o este modismo que usan los profetas para escribir las profecías. Y es que sus profecías las escriben con doble referencia. O sea, son profecías que tienen doble referencia o doble aplicación. Este es un modo muy interesante de escribir las profecías, los profetas y los apóstoles. O sea, estas son profecías que tuvieron un cumplimiento parcial en el pasado y van a tener un cumplimiento secundario en el futuro. O mejor dicho, una profecía que tiene doble aplicación. Y vamos a ver de que Isaías 66, 22 al 23, es una profecía que tiene doble aplicación, o sea, es una profecía que contiene una ley de doble referencia. Es cierto, es una profecía que tenía que ver con la restauración de Israel. Si Israel hubiese cumplido la condición del pacto, simbólicamente hubiese sido restaurado, y Dios, a través de un cielo nuevo y una tierra nueva, habla en términos simbólicos la restauración de Israel después del cautiverio, si Israel hubiese cumplido las condiciones del pacto. Pero vamos a ver de que esta profecía tiene una doble referencia. Esta promesa se va a cumplir cuando Dios restaure el cielo nuevo y la nueva tierra, cuando termine el pecado y establezca nuevamente el jardín del Edén como al principio. Vamos a demostrar que esto es muy común en las profecías, hacer profecías de doble referencia. Y repito, Isaías 66, 22 al 23 es una profecía de doble referencia. Contiene una doble referencia. Estos detalles, anótelos. Yo siempre lo he dicho, hermanos, cuando usted escuche esta clase de temas, tenga a la par una libreta de notas. Sean estudiosos, hermanos. Yo no quiero, hermanos, y se lo digo de todo corazón, yo no quiero que me crean a mí, se lo digo en el amor de Dios. No anden creyendo en lo que dice el hermano Rafael Díaz. No me crean a mí, hermanos. Yo quiero que ustedes estén conscientes de lo que dice el texto. Por favor, anoten todo esto, hermano. Estas son profecías de doble referencia y vamos a ver algunos ejemplos de esta forma de que los profetas escribían.
que son profecías de doble cumplimiento. Voy a dar algunos ejemplos y al final vamos a aterrizar con Isaías 66, versículos 22 al 23. Estos ejemplos que les voy a dar solamente para que vean de que esto de escribir de los profetas, de que hacen profecías de doble referencia, era muy común en los profetas mayores y menores y también en los apóstoles cuando escribían. Ejemplo, la profecía de Joel tiene una doble referencia. Ejemplo, Joel 2:28 al 32. Esta es una profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice el profeta Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán visiones, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Noten, profecía. Y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová podrá ser salvo. Esta es la profecía del derramamiento del Espíritu Santo, donde jóvenes y doncellas verán visiones. Esta es una profecía de Joel que tiene doble referencia o doble aplicación. Se cumplió con los apóstoles en el día del Pentecostés y se va a cumplir en Apocalipsis 18 con la lluvia tardía, doble aplicación. La primera aplicación la encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 15. El apóstol Pedro está citando la profecía de Joel en su sermón. Recuerden de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y Pedro, el violento Pedro, ahora está con un carácter semejante al de Cristo. Predica el primer sermón y dice que cita la profecía de Joel como cumplimiento exacto que en ese instante se estaba cumpliendo. Y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, estos que están predicando no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora veamos los versículos 17 al 20. Y en los postreros días, dice Dios, aquí Pedro está citando a Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pedro, en su sermón en el Pentecostés, en Jerusalén, está citando el cumplimiento exacto de la profecía de Joel en sus días con los apóstoles. Esa es la primera aplicación de la profecía de Joel, pero la profecía de Joel tiene doble referencia. Falta que se cumpla con el derramamiento de la lluvia tardía, con el fuerte pregón del mensaje de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 1 dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Noten, profecía de doble referencia. Otro ejemplo de profecía de doble referencia es la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. Esta profecía que vamos a leer, que la profetiza Isaías, contiene una doble referencia, la ley de doble referencia. Notemos, Isaías 7, versículo 14 al 15, hablando de que una virgen concebiría un hijo, dice así: por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aunque usted no lo crea, aquí contiene esta profecía una ley de doble referencia o una doble aplicación. Muchos desconocen esto que voy a decir.
Es evidente que la profecía tenía un significado inmediato con el rey Acaz. Esto es que un niño nacería y sería llamado Dios con nosotros. ¿Cuál era este niño? Implicando que la victoria se había hallado cercana. Este niño era el primogénito de Isaías. O sea que el niño que iba a ser Dios con nosotros, o sea que Dios iba a estar a través de ese niño, y era una señal en los días del rey Acaz. Ese niño que se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros, era el hijo de Isaías, el primogénito de Isaías. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista sobre Isaías 7:12. Dice: Dios creyó conveniente proporcionar la seguridad de que Él estaría con ellos, y era ese niño. La nación ya había recibido una señal en la persona de Ser-Jahzub, primogénito de Isaías. Noten, y se cita Isaías 7:13, Isaías 8:18, cuyo nombre significa remanente volverá, y cuya presencia era recordativo constante de que en las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente. Y la señal había sido que iban a ser ese niño, primogénito de Isaías, e Isaías le puso Dios con nosotros, y que iban a ser de una virgen. Interesante. Ahora, pero esta profecía de Isaías tiene una doble referencia. El apóstol Mateo se la aplica a Cristo esta profecía. Noten cómo dice Mateo 1, 22 al 23. Mateo 1, 22 al 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo se lo aplica a Jesús, el contexto lo dice. Noten una profecía de doble referencia, textos bíblicos que tienen doble cumplimiento o doble aplicación. ¿Será que esto no lo enseñan en la facultad de teología? Eso me pregunto yo. ¿Será que en la facultad de teología no le enseñaron esto al hermano que está diciendo que el sábado no se va a guardar en la tierra nueva? Es dudoso esto, hermano, es dudoso. Ahora, otro ejemplo de que la Biblia contiene profecías de doble referencia. Otro ejemplo: profecía contra el rey de Babilonia posee doble referencia. En Isaías 14 encontramos una lamentación contra el rey de Babilonia. Primero se le habla al rey de Babilonia, la cabeza visible, y después contiene el capítulo la doble referencia donde se habla de Satanás. El capítulo es una profecía contra el rey de Babilonia, pero el mismo capítulo presenta a quien estaba detrás del rey de Babilonia. Por eso es que se le llaman profecías de doble referencia o doble aplicación. Por ejemplo, Isaías 14, versículo 4 al 5, se habla de que esta profecía era directamente contra el rey de Babilonia. Dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Era una profecía contra el rey de Babilonia. Pero ahora, en los versículos 12 al 15, ya no se habla del rey de Babilonia. Se habla de quién está abusando al rey de Babilonia, y era Lucifer, el ángel caído, o sea, el demonio. Isaías 14, versículo 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Notaron? Profecía de doble referencia, doble aplicación al rey de Babilonia y a Lucifer. Es interesante que también tenemos la profecía contra el rey de Tiro. En Ezequiel 28 encontramos una profecía contra el rey de Tiro, pero vamos a ver de que esta profecía de Ezequiel 28 también tiene una doble referencia, doble aplicación. Se le habla primero al rey de Tiro, que estaba actuando como Satanás. El rey de Tiro era la cabeza visible, y el invisible que estaba usándolo era el Lucifer,
o sea, Satanás. Noten cómo dice Ezequiel 28, versículo 12. Dice, hijo de hombre, levanten dechas contra el rey de Tiro. O sea, que era una profecía, una lamentación contra el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. O sea, el rey de Tiro era un rey malvado, muy rico, que estaba actuando como Satanás. Vendía mercancía fraudulenta. Pero noten quién está usando al rey de Tiro. Los versículos 14 al 16, ahora vemos la otra referencia. Ezequiel 28, versículo 14 al 16. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es imposible que el rey de Tiro sea un querubín. Los querubines son los que están cerca del trono de Dios, que en Apocalipsis y Ezequiel se le llaman los 4 seres vivientes. ¿Me doy a explicar, hermano? O sea que en Ezequiel 28 encontramos una profecía de doble referencia, doble aplicación. Ahora, otro ejemplo, la profecía o el sermón profético de Mateo 24 tiene una profecía de doble referencia o doble aplicación. Mateo 24 es una profecía que se cumplió con los eventos que sucedieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y Mateo 24 tiene otra segunda aplicación universal antes de la venida de Cristo. O sea que Mateo 24 es una profecía o un sermón profético de doble referencia o doble aplicación. ¿Cómo lo sabemos? Noten cómo dice Mateo 24, versículo 1 al 3, dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este era el templo de Jerusalén. Y respondiendo él y les dijo: ¿veis todo esto? O sea, el edificio. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin del mundo. O sea, Cristo enlazó ambos eventos. Los eventos que iban a acontecer antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y los eventos que preceden su venida. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 19, párrafo 2, dice: sobre el monte de los olivos, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de proceder a su venida. Oiréis de guerras, rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y ya cita Mateo 24, 6 al 8. Y ahora noten cómo termina la cita. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Noten, se aplican, porque la profecía o el sermón de Mateo 24 tiene doble aplicación, o como le llamamos en teología, doble referencia. Esto mismo es lo que pasa con Isaías 66, versículos 22 al 23. También posee una profecía de doble referencia, y esto lo desconoce el hermano que acaba de contradecir la Biblia, el espíritu de profecía y el comentario bíblico adventista. No queda otra cosa de decir, falta de conocimiento. No encuentro otra explicación para esto, falta de conocimiento. Ahora, leamos lo que dice Isaías 66, versículos 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, noten que yo hago, o sea, Dios los va a crear, permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día sábado en día sábado, estoy leyendo ahora la Biblia de Jerusalén, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Dónde encontramos la doble referencia? Aunque esta era una promesa condicional para Israel, después del cautiverio babilónico, Dios usó un lenguaje simbólico
para describir la restauración de Israel. Esto lo vemos en Isaías 65, 17 al 25. Ahí encontramos que era una promesa condicional para Israel cuando fuese restaurada, y Dios usa lenguaje simbólico de un cielo nuevo y una tierra nueva para hablar de la restauración de Israel, si Israel hubiese cumplido las condiciones del pacto. Pero esta promesa no se cumplió con Israel porque no cumplieron las promesas del pacto enteramente. Así que esta profecía tiene una doble referencia o una doble aplicación. ¿Cómo lo sabemos? Porque según la Biblia, Dios va a hacer cielos nuevos y nueva tierra para restaurar este planeta lleno de pecado. Dios lo va a restaurar, Dios va a hacer todo nuevo. ¿Dónde dice eso? Noten lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12 al 13, dice: esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto va a pasar después de los 1000 años. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según las promesas. ¿Cuáles promesas, hermanos? Hermanos, esto es sencillo de entenderlo, hermanos. El apóstol Pedro en algún lugar había leído esta promesa. El apóstol Pedro dice, según la promesa, la había leído en Isaías. El apóstol Pedro está citando Isaías, porque en los tiempos de Pedro no estaba escrito el Nuevo Testamento, solamente existía el Antiguo Testamento. La Biblia de los apóstoles era la ley y los profetas, o sea, la Torá, y lo que se le conoce como la Torá, los Evedín y los Ketubín. Pero nosotros, según la promesa, dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Pedro, el mismo Pedro, está usando Isaías 66, 22 a 23 como una doble aplicación que se va a cumplir con la restauración de esta tierra, cielos nuevos y nueva tierra. Note cómo dice Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora, ¿por qué Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva? Sencillo, lean el contexto. Las plagas volverán a la tierra a su estado caótico como al principio, desordenado y vacío. Esta tierra va a ser un gran abismo. En el griego es abusos, un gran abismo. La tierra desordenada y vacía como al principio. Lo que va a hacer eso va a ser las plagas. Las plagas caen sobre lo que Dios creó en la semana de la creación. Lean lo que dice Apocalipsis 16. Las plagas caen sobre el sol, sobre el mar, sobre los ríos. Se mueren los peces, etcétera, etcétera. O sea que las plagas van a revertir y van a hacer que la creación vuelva a su estado como al principio, desordenada y vacía. Y Dios volverá a crear esta tierra en otros 7 días como al principio, porque aún en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado como monumento recordativo de la nueva creación, porque eso representa el sábado. El sábado nos señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Ahora, lo que me llamó la atención, que el pastor decía que en el cielo no va a haber tiempo. Claro que la Biblia dice que va a haber tiempo. La semana o el ciclo semanal se va a mantener. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 22, versículo 1 al 12. Se va a preservar el mes. El mes tiene que ver con tiempo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce sus frutos, que dice, dando cada mes su fruto, cada mes. ¿Es tiempo eso, hermano? Claro que en la tierra no va a haber tiempo, va a haber ciclo semanal, va a haber tiempo, van a haber días, que da cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para sanidad de las naciones. Interesante. Ahora, para terminar, hay una cita que se tuerce, se manipula,
para sostener de que en la tierra nueva no va a haber tiempo, ni días, ni mes, ni año. Esta cita está en Apocalipsis 21, versículo 23. Ya me han citado esta cita católicos y protestantes para sostener de que en la tierra nueva no van a haber días. Esto es erróneo. La cita está sacada de contexto. Dice así: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dicen unos indoctos de la Escritura, aquí dice que en el cielo nuevo no va a haber sol ni luna, por lo tanto tampoco van a haber días. Por lo tanto, dicen ellos, así hacen esta conclusión, por lo tanto los adventistas están errados en decir de que en la tierra nueva vamos a guardar el sábado, van a guardar el sábado, porque no van a haber días, y usan esta cita. Este es el problema de leer la cita a la carrera o precipitadamente. Hay que leer la cita con cuidado. Dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Dice que no tiene necesidad. No dice el texto que no habrá sol y luna. Sepamos leer correctamente el texto. La cita dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. No dice que no habrá sol ni luna. ¿Captaron lo que dice? Explicamos lo que trata de decir aquí Juan. Más de 1000 referencias que contiene el libro de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Esta profecía o esta visión o estas palabras que Juan está usando aquí vienen de otro lado de la Biblia. Esta expresión Juan la toma del libro de Isaías, que está en Isaías 24, versículo 23. Dice así: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. O sea, Isaías dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá. O sea, lo que está tratando de decir Isaías y Juan es de que el sol y la luna allí están, no van a ser eliminados, pero la gloria de Dios es tan potente que opaca a estos astros y no se pueden ver. No dice el texto que no van a existir. O sea que el sol y la luna estarán allí en la ciudad, pero no se van a poder ver, porque la gloria de Dios es más potente. Se avergonzará, el sol y la luna no van a brillar en la ciudad, dice así. Existen otras referencias que enseñan lo mismo. Por ejemplo, en Isaías 60, versículo 19 al 30 dice: y el sol nunca más te servirá de luz para el día. No dice que el sol no va a existir, no te servirá. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Dios es más potente que opaca la luz del sol. Ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Porque en la ciudad la gloria de Dios es más potente que opaca la luz del sol y de la luna, pero los astros no van a desaparecer. Aún en la tierra nueva va a haber sol y luna, porque van a haber meses y se va a mantener el ciclo semanal. Sin sol no pueden vivir las plantas y no puede haber una fotosíntesis. Es ilógico pensar de que en la tierra nueva ya no va a existir el sol y la luna. Si el sol y la luna fueron creados antes del pecado, por lo tanto, aquí queda claro que lo que dijo el hermano en el video es erróneo. La iglesia adventista nunca ha estado equivocada respecto a que aún en la tierra nueva seguiremos guardando el sábado. Dios nos bendiga, hermanos. Espero que tengan cuidado en escuchar esta clase de mensajes de estos hermanos que andan confundiendo a la gente. Sean selectivos, sepan elegir en los canales que escuchan. No sigan a cualquiera. Analicen qué clase de material están escuchando, porque pueden confundirse, hermanos, y pueden confundir a otros. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por esta información. Gracias porque conocimos de que aún en la tierra nueva, por la eternidad, seguirá guardándose el día de reposo, el día sábado, como monumento recordativo de la nueva creación. Gracias, Padre eterno, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este mensaje
que le has entregado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.